Ahora que tu esposa ha muerto, llora, haz las maletas y no vuelvas jamás, exclamó mi yerno durante la cena, y mi hija solo sonrió y asintió. De todas formas, la casa nunca fue realmente tuya. Me fui, pero no a hacer las maletas, sino al banco y le conté mi plan. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo escuchas en los comentarios. El tenedor me temblaba en la mano mientras miraba al otro lado de la mesa. 7 días desde el funeral de Marta. 7 días esperando el consuelo de los hijos que habíamos criado, amado y por los que nos habíamos sacrificado. En cambio, Perry se recostó en su silla como si fuera el dueño del lugar. Harold, su voz cortaba el silencio, nítida como el viento invernal. Necesitamos hablar. Sienna no me miraba a los ojos. Mi hija, que solía subirse a mi regazo durante las tormentas, ahora jugueteaba con su anillo de bodas como si le quemara el dedo. El roast beef que había preparado se enfrió entre nosotros. ¿Qué piensas, hijo? La palabra me sonaba extraña. Perry nunca había sido un hijo para mí, solo el hombre que le había robado el corazón a mi pequeña 12 años atrás. Esta casa. Señaló nuestro comedor, la sala donde Marta había organizado innumerables cenas familiares, donde Sienna había soplado las velas de cumpleaños, donde los recuerdos habitaban cada rincón. Es demasiado grande para una sola persona. Se me encogió el pecho. Llevo viviendo aquí 23 años. Exactamente. La sonrisa de Perry no era cálida. Hora de un cambio. Sienna y yo necesitamos espacio. Espacio real. No ese apartamento estrecho en el que estamos atrapados. Miré a mi hija, buscando la compasión con la que la crié. Se quedó mirando su plato como si contuviera los secretos del universo. ¿Sienna? Se me quebró la voz. Finalmente levantó la cabeza. Esos ojos azules, los ojos de Marta, me miraron como si ya me hubiera ido. Perry tiene razón, papá. Este lugar es demasiado para ti. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Demasiado. Como si 23 años de pagos de hipoteca, de mantener cada centímetro de esta casa para mi familia, no significaran nada. Como si fuera una carga que manejar. ¿A dónde esperas que vaya? Dejé el tenedor antes de que pudiera delatar más mi sorpresa. Perry se inclinó hacia adelante, como un depredador que percibía mi debilidad. Residencia para personas mayores, atención asistida. Un lugar apropiado para tu edad. Apropiado, repetí la palabra, saboreando su amargura. Papá, tienes 67. La voz de Sienna transmitía una paciencia forzada, como si le estuviera explicando matemáticas sencillas a un niño. Mamá se ha ido. No deberías andar solo por esta casa tan grande. ¿Andar solo? Como si fuera una pieza suelta de una máquina que necesitara arreglo. Perry se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al jardín de rosas de Marta. Mira, Harold, estamos siendo prácticos. Ven de este lugar. Reduciéndolo a algo manejable. Todos ganan. ¿Todos ganan? La frase resonó en mi cabeza. Todos menos el hombre que había construido esta vida, ladrillo a ladrillo. Podrías tener un lindo departamento. Las palabras de Sienna se precipitaron. Frases ensayadas, mal pronunciadas. Sin mantenimiento. Sin preocupaciones. Libertad. Libertad. Estaban replanteando el exilio como liberación. Estudié el rostro de mi hija, buscando rastros de la niña que una vez defendió pájaros heridos, que lloraba si pisaba flores sin querer. Esa chica había desaparecido, reemplazada por esta extraña con sus rasgos. ¿Y si me niego? El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Perry regresó a su asiento, enderezando los hombros como un hombre preparándose para la batalla. Papá, la voz de Sienna se endureció, no hagas esto más difícil de lo necesario. Más difícil, como si mi apego al hogar que compartí con mi esposa durante más de 2 décadas fuera pura terquedad.
Perry se aclaró la garganta, el sonido resonó en la silenciosa habitación. Sus siguientes palabras fueron como martillazos contra el cristal. Ahora que tu esposa ha muerto, llora, haz las maletas y no vuelvas jamás. Su brutalidad me dejó sin aliento. Marta, reducida a, ¿tu esposa? Como si 38 años de matrimonio fueran solo un arreglo temporal. Muerta. Manada. No vuelvas jamás. Cada palabra calculada para herir. Esperé a que Siena jadeara, protestara, mostrara algún fragmento de la hija que había criado. En cambio, asintió. Perry tiene razón, papá. Es la hora. Algo dentro de mí se cristalizó en ese momento. No se rompió. Se cristalizó. Como agua congelándose en algo más duro, más frío, más decidido. Me puse de pie lentamente, con las piernas más firmes que en días, por lo que veo. 2 palabras, eso fue todo lo que logré decir. 2 palabras que representaban 38 años de matrimonio, 23 años en esta casa, 67 años viviendo con honor y 7 días de dolor que habían usado como arma contra mí. Caminé hacia el armario del pasillo y me puse la chaqueta. Detrás de mí, la voz de Perry tenía una petulancia como la de un perfume. Buena decisión, Harold. Te ayudaremos a buscar alojamiento mañana. No respondí. No pude responder. La puerta se cerró tras mí con un suave clic que pareció resonar en mi pecho. El aire de la tarde me mordió la cara mientras estaba en mi porche, mirando hacia atrás, hacia las ventanas que brillaban cálidamente y acogedoras. Mi casa. Mi vida. Mi familia. Ex-familia. Caminé hacia mi coche, cada paso medido y deliberado. Al alejarme, no miré por el retrovisor. Había terminado de mirar atrás. Algo nuevo se estaba formando en el espacio donde solía estar mi corazón. De vuelta en mi estudio, recogí los platos con precisión mecánica. Siena y Perry se habían ido hacía 20 minutos, las puertas de sus coches se cerraron de golpe como disparos en la tranquila noche. Ahora el silencio se cernía sobre las paredes de mi casa. Nuestra casa. De Marta y mío. Me hundí en el sillón de cuero que había sido mi refugio durante 15 años. La foto de graduación en mi escritorio reflejó la luz de la lámpara. Siena a los 22 años, radiante con su toga y birrete, abrazándonos a Marta y a mí. $89,000. Eso fue lo que me costó su educación. Cada semestre, cada cuota de dormitorio, cada libro de texto y plan de comidas, transfería el dinero con gusto, viendo cómo mis ahorros se reducían a medida que el futuro de mi hija se expandía. Mayo de 2013. El auditorio de la universidad estaba abarrotado, pero solo la vi a ella. Cuando la llamaron por su nombre, Siena Marie Butler, Marta me apretó la mano con tanta fuerza que su anillo de boda se presionó en mi palma. Nuestra hija cruzó el escenario como si fuera la dueña del mundo. Después, en el estacionamiento, Siena me abrazó al cuello, con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo creer que hayas hecho esto por mí, papá. Se le quebró la voz por la emoción. $89,000. Busqué los recibos que guardabas. Me lo diste todo. Vales cada centavo, cariño. Prometo que cuidaré de ti y de mamá cuando sean mayores. Lo juro por mi vida, papá. La familia cuida de la familia. La familia cuida de la familia. Las palabras resonaron como una broma cruel. Tomé la foto y recorrí el rostro joven de Siena a través del cristal. 5 años después, necesitó otro rescate. Esta vez, $65,000 para el pago inicial de una casa. Ella y Perry no podían calificar para la hipoteca solos. ¿Demasiada deuda? ¿Crédito insuficiente? Se sentaron en mi sala, con los ojos de Siena rojos de tanto llorar. Te lo devolveremos, papá. Hasta el último dólar. Con interés.
Perry asintió, aunque su gratitud parecía débil incluso entonces. Pero la desesperación de Siena era real. Había deseado esa casa como una vez quiso su título. Con una necesidad absoluta y desesperada. Firmé el cheque a la mañana siguiente. Hace 2 años. Su boda. $23,000 para la recepción en el club de campo. Las flores. El fotógrafo. Marta ya mostraba síntomas de la enfermedad que la aquejaría. Pero ella insistió en el gasto. Es nuestra única hija, Harold. Démosle un día inolvidable. Durante el baile padre-hija, Siena me susurró al oído, gracias por todo, papá. Por hacer esto perfecto. Tengo mucha suerte de tenerte. Perfecto. La palabra me supo amarga. Me puse de pie y caminé hacia el archivador donde guardaba mis registros financieros. Marta siempre se burlaba de mí por mi meticulosa contabilidad. Pero los números no mienten. Cuentan historias más honestas que las promesas. Universidad. 89,000 pesos. Pago inicial de la casa, 65,000 pesos. Boda. 23,000 pesos. Préstamos más pequeños a lo largo de los años para autos. Emergencias. El fracaso del negocio de construcción de Perry. $38,000. 215,000 pesos. Casi 2/3 de los ahorros de toda mi vida se invirtieron en la felicidad de mi hija. Cada cheque, escrito con cariño. Cada transferencia hecha con orgullo. Un recuerdo lejano surgió. Siena a los 7 años, tambaleándose en su primera bicicleta en nuestro jardín delantero. Había sujetado el asiento con firmeza, corriendo a su lado mientras ella recuperaba el equilibrio. Siempre seremos una familia, ¿verdad, papi? Siempre, cariño. La familia cuida de la familia. Incluso entonces, ella entendía el código que regía nuestra vida, o al menos eso creía. Mi teléfono vibró contra el escritorio. Un mensaje de Siena. Gracias por tu comprensión, papá. Es lo mejor. Te ayudaremos a encontrar un buen lugar mañana. Comprensión, como si hubiera accedido a algo. Comprensión, como si que me ordenaran irme de casa fuera un comportamiento razonable por parte de la hija por la que lo había sacrificado todo. Me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó y luego lo dejé a un lado. Algo frío se instalaba en mi pecho, reemplazando el dolor con algo más duro. Más concentrados, creían conocer a Harold Butler. El padre generoso. El viudo afligido. El blanco fácil. Habían calculado mal. 35 años en la banca me habían enseñado cosas sobre el dinero y el apalancamiento que ellos ni siquiera podían imaginar. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Era hora de ver exactamente qué habían comprado mis inversiones. El amanecer me encontró mirando al techo, con la almohada de Marta aún hundida a mi lado. Dormir me había sido imposible. A las 7 de la mañana, me duché, me puse mi mejor traje azul marino, el que había usado para las reuniones con clientes durante 23 años, y tomé una decisión. El Banco Comunitario del Desierto se alzaba en el centro de Scottsdale como una fortaleza de cristal y acero. Trabajé en este edificio hasta mi jubilación hace 3 años. Conocía cada pasillo, cada rostro. Caminar por el vestíbulo fue como retroceder en el tiempo. Harold Butler. La sonrisa de la recepcionista era sincera. Hace meses que no te veo. ¿Estás aquí para ver a alguien? James Morrison, si está disponible. Dile que es para una consulta financiera. 20 minutos después, me senté frente a James en su despacho. El mismo escritorio de roble. Las mismas fotos familiares. La misma organización meticulosa que recordaba. James había sido mi colega durante 15 años. Un hombre meticuloso y con ojo para los detalles. ¿Te ves bien, Harold? Sirvió café de una cafetera térmica.
aunque lamenté lo de Marta. Era una mujer encantadora. Y gracias. Acepté la tasa, sintiendo el peso familiar del negocio en mis manos. Necesito comprender mi riesgo financiero con unos préstamos que garanticé. La expresión de James adoptó una actitud profesional. Por supuesto. ¿Qué cuentas te preocupan? ¿La hipoteca de mi hija y cualquier cosa relacionada con los negocios de mi yerno? Con los dedos sobre el teclado, James abrió archivos que le hicieron levantar las cejas poco a poco. Bueno, como firmaste como avalista en la hipoteca original de Siena y en la línea de crédito con garantía hipotecaria, sin duda puedo hablar de tu responsabilidad. ¿Línea de crédito con garantía hipotecaria? No sabía nada de eso. Los pagos de la hipoteca han sido irregulares durante 8 meses, continuó James, revisando los datos. Actualmente, tengo 60 días de atraso. Eso pone en riesgo tu calificación crediticia. 60 días. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué pasa con las cuentas de Perry? La pausa de James me lo dijo todo antes de hablar. El préstamo de equipo que garantizaste para Morgan Construction Services incumplió su obligación hace 4 meses. 78,000 de capital, más intereses y comisiones acumulados. ¿78,000? Dejé mi taza de café con cuidado. Harold, tengo que preguntar. ¿Conoce su situación financiera actual? Parece que no tanto como debería. La línea de crédito con garantía hipotecaria se agotó hace 6 meses. Se retiraron $45,000 contra la propiedad. Sumado a los atrasos en la hipoteca y el impago del negocio de Perry, James se inclinó hacia adelante. Su exposición a pasivos es significativa. Más de 120,000 si siguen incumpliendo. Las cifras son un golpe duro. No solo habían gastado el dinero que les había dado, sino que también habían pedido prestado con garantía y no lo habían devuelto. Hay más. La voz de James bajó. Perry se declaró en quiebra hace 2 semanas. Lo protege de los acreedores. Pero sus garantías siguen vigentes. Hace 2 semanas, justo cuando empezaban a planear su emboscada, James, hipotéticamente hablando, si estas cuentas entraban en mora total, ¿qué pasaría con la propiedad? Un proceso de ejecución hipotecaria en 90 días. La casa se vendería para saldar las deudas. Dados los valores actuales del mercado y la cantidad adeudada, calculó rápidamente que podría quedar entre 10,000 y 15,000 de capital después de liquidar todos los gravámenes. 10,000, desde una casa por la que había pagado $65,000 de entrada. De pie, estreché la mano de James con la misma firmeza que había empleado en 1000 reuniones de negocios. Agradezco su franqueza. Esto me da la información que necesito para tomar decisiones. Harold. La voz de James me detuvo en la puerta. Si necesitas documentación de estas cuentas para fines legales, puedo preparar un informe completo de responsabilidad. Eso sería de gran ayuda. Gracias. Al caminar hacia mi coche, mis pasos se sentían diferentes. Con propósito. El sol de la mañana brillaba y calentaba, prometiendo un hermoso día en Arizona. Sentado al volante, saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar lo que buscaba. Llevaba 3 años jubilado, pero aún recordaba que abogados se especializaban en recuperación financiera y planificación patrimonial. Siena y Perry creyeron haber acorralado a un anciano afligido. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso. Un exanalista bancario, que ahora entendía perfectamente lo precaria que era su posición. El sol de la tarde caía oblicuamente sobre mi escritorio mientras extendía los documentos que James había preparado. 3 horas después de salir del banco, mi mente metódica de banquero por fin tomaba el control. Había ordenado los documentos cronológicamente, contratos de préstamo, historial de pagos, avisos de impago, creando una cronología del desastre financiero. Mi vieja calculadora estaba junto a un bloc de notas lleno de cifras.
35 años analizando riesgos crediticios me habían enseñado a leer entre líneas en los estados financieros. La historia que contaban estos documentos era peor de lo que imaginaba. El negocio de construcción de Perry se había derrumbado hacía 6 meses. No de forma gradual, sino catastrófica. Un préstamo de 50,000 pesos para equipo se convirtió en 78,000 pesos con penalizaciones e intereses compuestos. Había usado tarjetas de crédito personales para mantener el negocio a flote, convirtiendo el dinero familiar en fichas de juego. 4 tarjetas de crédito diferentes, 23,000 pesos en deuda rotativa en todas ellas. Solo los pagos mínimos consumían el 40% de sus ingresos mensuales. Suponiendo que Perry encontrara un trabajo estable, fue la situación de la hipoteca lo que reveló su verdadera desesperación. La casa de Siena, para la que había dado un enganche de 65,000 pesos, llevaba 3 meses de retraso en los pagos. El proceso de ejecución hipotecaria podría comenzar en 60 días. Y aún había más. Una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la que no tenía ni idea, alcanzaba un máximo de 45,000 pesos. Habían tomado prestado con la casa como garantía para cubrir las deudas del negocio de Perry, y luego pidieron más para cubrir el préstamo. Me recosté en mi silla, observando las motas de polvo bailar bajo la luz del sol. Las cifras pintaban un panorama de personas ahogadas en deudas, tomando decisiones cada vez más desesperadas. La declaración de quiebra de Perry hace 2 semanas lo protegió de los acreedores comerciales, pero mis garantías seguían vigentes. Necesitaban mi casa. No la querían. Necesitaban. Su pequeño apartamento no era una preferencia. Era todo lo que podían permitirse mientras hacían malabarismos con los pagos mínimos de sus deudas en cascada. Mi teléfono vibró, un mensaje de Siena. Papá, encontramos una residencia asistida encantadora en Tempe. Mucho más apropiada que esa casa enorme y vacía. ¿Podemos programar una visita mañana? Mucho más apropiado. El lenguaje clínico no pudo disimular la urgencia. No pensaban en mi comodidad ni en mi felicidad. Estaban calculando los metros cuadrados frente a los pagos de la hipoteca, mi casa frente a su supervivencia. De pie, caminé hacia el archivador donde Marta y yo guardábamos documentos importantes. Detrás de las pólizas de seguro, encontré lo que buscaba. Copias de todos los contratos de préstamo que había avalado a lo largo de los años. Mi exposición a responsabilidades era abrumadora. Si las deudas comerciales de Perry llegaban a juicio, los acreedores podrían demandarme por el monto total. Si se ejecuta la hipoteca de Siena, el saldo restante sería mi responsabilidad. Estimación conservadora, 140,000 pesos en posibles reclamaciones. Pero la responsabilidad funcionaba en ambos sentidos. Como aval, tenía derechos legales. Derecho a exigir información financiera. Derechos para proteger mis intereses. Derechos que nunca esperaron que ejerciera. Saqué mi portátil y empecé a escribir. Es hora de ver exactamente a qué me correspondían esos derechos. Los estatutos revisados de Arizona fueron bastante específicos sobre la protección de los fiadores. La sección 47 a 3605 fue particularmente interesante. Los consignatarios podrían exigir el pago inmediato o la disolución de las obligaciones garantizadas en determinadas circunstancias, como la ocultación de deudas adicionales o el uso del crédito garantizado para fines no autorizados. Como si intentara estafar al fiador. Sonó mi teléfono. ¿Siena, otra vez? Hola papá, ¿recibiste mi mensaje sobre la gira? Sí. Mi voz sonaba distinta a mis propios oídos. Más tranquila. Más controlada. Y genial. Tienen disponibilidad la semana que viene. Podrías estar instalado a finales de mes. Fin de mes. Dentro de 23 días. Siena, necesito preguntarte algo. ¿Tú y Perry tienen dificultades económicas? El silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida.
¿Por qué preguntas eso, papá? Porque me importa tu bienestar. Como tu padre y como alguien que te ha apoyado en tus decisiones financieras a lo largo de los años. Estamos bien. Solo buscamos más espacio. Para nuestro futuro. ¿Futuro? Construido sobre mi casa. Mi dinero. Mi confianza destruida. Ya veo. Bueno, hablaremos más pronto. Sobre la gira de mañana. Te aviso. Después de colgar, me quedé mirando la pared donde colgaba el título universitario de Marta junto al mío. Ella siempre había sido la confiada. La que veía lo mejor de las personas. Pero también fue quien insistió en que llevara un registro meticuloso de cada transacción financiera. Confía, pero verifica, solía decir. Sobre todo con el dinero de la familia. Ahora entendía por qué. El martes por la mañana recibí la llamada que esperaba. 8:45, justo cuando la gente desesperada contacta a sus familiares con la suficiente antelación para parecer urgente, pero lo suficientemente tarde para evitar acusaciones de pánico. Mi café aún humeaba cuando sonó el teléfono. El nombre de Siena en la pantalla me hizo sonreír como no lo había hecho en semanas. Buenos días, Siena. ¿Papá? Su voz temblaba de forma extraña. Espero no llamar demasiado temprano. Para nada. Llevo despierto desde las 6. Me recosté en la silla viendo cómo salía vapor de mi taza. ¿Qué puedo hacer por ti? Una pausa, luego palabras cuidadosamente elegidas. Necesito hablar de algo importante contigo. ¿Sobre qué? Sobre nuestra conversación del domingo. ¿Qué parte? Bueno, sobre la situación de la casa y algunos problemas financieros que Perry y yo enfrentamos. ¿Preocupaciones financieras? ¿Qué lenguaje tan delicado para una deuda catastrófica? Te escucho. Papá, yo. Estamos pasando por un momento difícil. El trabajo de construcción de Perry ha sido irregular y ha generado algunos gastos inesperados. Su voz se quebró. Necesitamos ayuda. Solo temporalmente. $15,000 nos ayudarían a recuperar el rumbo. $15,000. Ni siquiera alcanza para ponerse al día con los pagos de la hipoteca. Pero probablemente lo suficiente para evitar la ejecución hipotecaria un mes más. No, Siena. El silencio se extendió entre nosotras como una respiración contenida. Lo siento. ¿Qué? Dije que no. No te prestaré dinero. Papá, creo que no lo entiendes. Esto no es para vacaciones ni para lujos. Podríamos perder la casa. Podrían perder. Llevaban 3 meses de retraso. Lo perderían en 60 días a menos que alguien interviniera. Alguien como su generoso padre, que siempre los rescataba. Lo entiendo perfectamente. Pero siempre nos has ayudado. Cuando necesité dinero para la universidad. Cuando compramos la casa. La boda. Siempre ayudó. $215,000 en ayuda, para ser precisos. Eso fue entonces. Papá, ¿qué te pasa? El pánico se apoderó de su voz. Esto no es propio de ti. Somos familia. Familia. La palabra que había olvidado al ordenarme que hiciera las maletas y desapareciera. ¿Somos? Claro que sí. Papá, por favor. Sé que el domingo fue tenso. Pero podemos superarlo. Solo necesitamos $15,000 para ponernos al día con los pagos y... La respuesta es no, Siena. No entiendo. Se le quebró un poco la voz. Tienes el dinero. Lo sabes. Y te lo devolveremos. Siempre lo hemos hecho. De hecho, nunca lo habían hecho. Ni una sola vez. Cada préstamo se convirtió en un regalo gracias a su práctica combinación de gratitud y memoria selectiva. No es no. Papá, por favor. Ahora hay verdadera desesperación. La fachada se derrumba.
La compañía hipotecaria llamó ayer. Tenemos 2 semanas antes de que empiecen los trámites de ejecución hipotecaria. Te lo ruego. 2 semanas. Mi cronología fue más precisa. Tenían menos antes de que entrara en vigor la cláusula de aceleración y el saldo total vencía de inmediato. ¿Has considerado reducir el tamaño de tu casa? ¿Quizás algo más acorde a tus ingresos actuales? Papá, no puedes hablar en serio. Esa casa es nuestro hogar. Nuestro futuro. Nos ayudaste a comprarla. ¿Les ayudé a comprarlo? 65,000 pesos de anticipo. Mi firma en su garantía. Mi crédito respaldando sus sueños. A veces las circunstancias cambian. ¿Qué circunstancias? Papá, háblame. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué estaba pasando? Su amoroso padre había descubierto cuánto valía su cariño. Al parecer, el precio del mercado era una casa grande y la desaparición inmediata de sus vidas. Ya tomé mi decisión. ¿Se trata del domingo, no? ¿De lo que dijo Perry? Su voz se agudizó. Papá, no lo decía en serio. Estábamos estresados, asustados por el dinero y... Adiós, Siena. Papá, espera. Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Apagué el timbre y volví a mi periódico. La sección financiera tenía un artículo interesante sobre el aumento de las ejecuciones hipotecarias en Arizona. Al parecer, muchas familias estaban descubriendo que vivir por encima de sus posibilidades tenía consecuencias. Afuera, un sinsonte cantaba en el jardín de rosas de Marta. Las rosas florecían hermosamente este año. Marta se habría alegrado. Siempre decía que el jardín prosperaba cuando se cuidaba bien y se podaba con esmero. A veces, lo más cariñoso era cortar las ramas enfermas. Mi teléfono vibró con un mensaje. Papá, por favor, llámame. Tenemos que hablar de esto. Borré el mensaje y me serví otra taza de café. Iba a ser un día precioso. 2 días después de mi negativa, empezaron a llegar las notificaciones. Consultas de crédito sobre cuentas donde era avalista. Como avalista, el sistema me marcó automáticamente cuando solicitaron préstamos de emergencia. 3 bancos diferentes, todos denegados en cuestión de horas. El miércoles por la tarde me encontré estacionado frente a la obra de Perry, observando cómo se desmoronaban a través del parabrisas. Él estaba de pie junto a unos cimientos a medio construir, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente. Incluso desde la distancia, su agitación era inconfundible. Su supervisor se acercó 2 veces durante mis 20 minutos de observación. En ambas conversaciones, Perry se dio la vuelta, con los hombros rígidos por la frustración. Un hombre bajo presión comete errores, y la construcción no perdona los descuidos. El jueves por la mañana fui a la cafetería Common Ground, una de las favoritas de los profesionales bancarios. Había cultivado relaciones allí durante 30 años, relaciones que ahora me proporcionaban información valiosa. Harold Butler, en mi vida y en mi vida. Margaret Walsh, de First National, se sentó en la mesa frente a mí. No te había visto desde el servicio de Marta. ¿Cómo te va? Día a día, Margaret. La casa se siente vacía, pero mantenerse ocupada ayuda. Claro. Revolvió su café con leche, pensativa. Hablando de estar ocupados, ayer tuvimos una solicitud interesante. De hecho, se trata de tu yerno, Perry Morgan. Mantuve una expresión neutral. Ah, sí. Caso de alto riesgo. Ratio deuda-ingreso cercano al 60%. Quiebra reciente. Múltiples consultas en toda la ciudad. Margaret negó con la cabeza. No podríamos tocarlo ni con un palo de 3 metros. Nadie más, por lo que he oído. 60% de deuda a ingresos. Eso fue peor de lo que mis cálculos indicaban. Las finanzas familiares pueden ser complicadas, comenté.
Esto era más que complicado. La solicitud mostraba 3 meses de impagos de hipoteca y tarjetas de crédito al límite. De todo. Se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Entre tú y yo, Harold, están considerando una ejecución hipotecaria en 2 semanas. Me dio pena rechazarlos, pero tenemos accionistas a quienes considerar. 2 semanas. Mi cronograma había sido optimista. ¡Qué lástima! ¿Lo triste? Si hubieran tenido un aval calificado, alguien con bienes reales y buen crédito, podríamos haber llegado a un acuerdo. Pero llegaron solos, desesperados como ratones de iglesia. Un aval cualificado. No se me escapó la ironía. Después de que Margaret se fuera, me senté a terminar mi café y a reflexionar sobre la información. Perry y Siena estaban descubriendo que la reputación financiera, una vez dañada, no se podía reparar fácilmente. La confianza, como las calificaciones crediticias, tardaba años en construirse y minutos en destruirse. De camino a casa, pasé por su pequeño complejo de apartamentos. El coche de Siena estaba en el aparcamiento, con el capó levantado y el motor echando vapor. Otro gasto que no podían permitirse. Estaba de pie junto a él, con el teléfono en la mano, probablemente llamando a talleres que no podía pagar. De vuelta en mi estudio, abrí el servicio de monitoreo de crédito que mantenía en las cuentas que garantizaba. La actividad de las últimas 48 horas pintaba un panorama de creciente desesperación. 7 solicitudes de préstamo. 7 denegaciones. Cada consulta reducía su puntaje crediticio, lo que reducía aún más las probabilidades de éxito de la siguiente solicitud. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Siena. Papá, ¿podemos hablar, por favor? Sé que estás enojado por lo del domingo, pero somos familia. Las familias se ayudan en los momentos difíciles. ¿Las familias se ayudan mutuamente? ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando me ordenaron empacar e irme? Borré el mensaje sin responder. El noticiero de la noche presentó un segmento sobre el aumento de las ejecuciones hipotecarias en Arizona. Familias jóvenes que se esfuerzan demasiado, viven por encima de sus posibilidades, descubriendo que el crédito no es infinito. El reportero entrevistó a un asesor de vivienda que habló sobre intervención temprana, sistemas de apoyo familiar y la importancia de la comunicación honesta sobre las dificultades financieras. Comunicación honesta. Ojalá Perry y Siena hubieran intentado ese enfoque en lugar de la manipulación y los ultimátums. Mi teléfono sonó. Siena, otra vez. Lo vi sonar 7 veces antes de que saltara el buzón de voz. 1 minuto después, sonó la notificación. Papá, soy yo. Mira, sé que empezamos con mal pie el domingo. Quizás Perry fue demasiado directo con el asunto de la casa, pero estamos pasando un momento muy difícil. Nunca te he pedido nada sin devolverlo. Esto es diferente. Este es nuestro hogar. Nuestro futuro. Por favor, llámame. Nunca pedí nada sin devolverlo. Al parecer, había olvidado los $73,000 en préstamos sin pagar que había ido contabilizando como regalos a lo largo de los años. Nuestro futuro. Basado en mi sacrificio, mi generosidad, mi disposición a financiar sus sueños. Ahora que el banco había cerrado, estaban descubriendo cómo sería su futuro. Me serví un whisky y me acomodé en el sillón favorito de Marta. Afuera, la tarde del desierto teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. Hermoso e implacable, como el paisaje mismo. El viernes por la noche llegó la llamada que tanto esperaba. 7:30, precisamente cuando los hombres desesperados abandonaban su orgullo y buscaban su último salvavidas, dejé sonar la llamada 3 veces antes de contestar. Harold Butler. Harold, la voz de Perry cargaba con la tensión de una semana de rechazos. Necesitamos hablar. Te escucho. Mira, sé que empezamos con mal pie el domingo. Quizás fui demasiado directo con la situación de la casa.
pero somos familia, y las familias se ayudan mutuamente en los momentos difíciles. Familia. Qué rápido surgió esa palabra cuando se necesitaba dinero. ¿Así somos, Perry? Claro. Harold, escúchame. Estamos en serios problemas. Los bancos no quieren colaborar con nosotros. Hay algo en nuestra relación deuda-ingresos. Consultas de crédito. No entiendo toda la terminología financiera. La entendí perfectamente. Una relación deuda-ingresos del 60% era una sentencia de muerte en los mercados crediticios actuales. La terminología financiera puede ser confusa. Harold, necesitamos 15,000 pesos. Solo temporalmente. Firmaremos papeles, pagaremos intereses, lo que quieras. Pero si no recibimos ayuda pronto, lo perderemos todo. Todo. Su casa, su crédito, sus cómodas suposiciones sobre mi infinita generosidad. Si mal no recuerdo, Perry, me dijiste que hiciera las maletas y no volviera jamás. El silencio se extendió por la conexión como un cable tenso. Fue un malentendido. Me estresaba que la casa fuera demasiado grande para ti, me preocupaba tu seguridad al estar sola en todo ese espacio. ¿Te estás volviendo loco? Incluso sus disculpas contenían condescendencia. Interesante interpretación. Harold, por favor. Marta habría querido que nos ayudaras. Amaba a Siena, amaba a nuestra familia. No querría que perdiéramos nuestro hogar. Marta. Usaban a mi difunta esposa como palanca. Su audacia era casi admirable. Marta se ha ido, Perry. Ahora tomo mis propias decisiones. ¿Qué te ha pasado? Su voz se agudizó, la desesperación se filtraba a través de sus intentos de control. Este no es el Harold que conozco. El Harold que me ayudó con la universidad, la boda, la entrada de la casa. El Harold que firmaba cheques sin rechistar, que aceptaba la gratitud como pago, que nunca exigía responsabilidades. Que Harold había muerto el domingo por la noche. Quizás nunca me conociste tan bien como creías. ¿Se trata del domingo, no? ¿De lo que dije? El pánico se apoderó de su voz. Harold, te pido disculpas. Me equivoqué. Nunca debí haberte sugerido que salieras de tu casa. Nunca debí haberlo sugerido. No es que no lo hubiera querido decir, sino que no debí haberlo dicho. Tomo nota de tu disculpa. ¿Entonces nos ayudarás? No. ¿Por qué no? La pregunta explotó en la línea. ¿Tienes el dinero? Ya lo sabes. $300,000 ahorrados, quizá más. ¿Qué son $15,000 para ti? $300,000. Casi mi saldo real. Alguien ha estado investigando mis finanzas. ¿Cómo sabes el saldo de mi cuenta, Perry? Yo. Siena mencionó. Mira, eso no importa. Lo que importa es que puedes salvarnos y estás eligiendo no hacerlo. Eligiendo no hacerlo. Como si la generosidad fuera una obligación en lugar de un regalo. Tienes razón. Estoy eligiendo. Hijo de... Se sorprendió respirando con dificultad. Harold, intento ser respetuoso, pero me estás presionando. Estamos hablando del futuro de tu hija. De la herencia de tus nietos. Nietos inexistentes de una hija que ordenó mi destierro. ¿Me estás amenazando, Perry? Te estoy explicando la realidad. Si perdemos esta casa, si nuestro crédito se arruina, si nos vemos obligados a declararnos en bancarrota, eso nos afecta a todos, incluso a ti. Todos menos el hombre al que intentaron exiliar. Creo que nuestra conversación terminó. Esperen. Harold, solo dime por qué. ¿Por qué no nos ayudas? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicieron? Consideraron mi dolor como debilidad. Mi amor como vulnerabilidad. Mi generosidad era un ingreso garantizado.
Usaron el funeral de Marta como arma para obtener ganancias financieras. Quizás debería preguntarse por qué sus solicitudes de préstamo siguen siendo rechazadas. Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando Perry volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente. Sospecha. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que dije. Harold, ¿qué es lo que no me estás contando? Todo. Mi red profesional. Mis derechos como avalista. Mi paciencia estratégica. Mi comprensión detallada de su desesperación financiera. Buenas noches, Perry. Harold, no te atrevas a colgar. Colgué la llamada y apagué el timbre. Afuera de la ventana de mi estudio, la tarde desértica teñía el cielo de tonos carmesí y dorado, hermoso e implacable, como la justicia misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Perry, esto no ha terminado, viejo. Ni de lejos. Sonreí y borré el mensaje. Tenía razón en una cosa. Esto fue solo el principio. El sábado por la mañana tuve claro cuál sería mi siguiente paso. Las amenazas de Perry habían traspasado los límites y requerían una respuesta adecuada. Si quería jugar duro, le mostraría cómo era una estrategia profesional. Mi primera parada fue el Centro de Investigación Empresarial de la Biblioteca Pública. 23 años en banca me habían enseñado que toda empresa deja un rastro documental y Desert Vista Construction, LLC, no sería la excepción. La base de datos de la Comisión de Corporaciones de Arizona reveló detalles interesantes. Desert Vista había presentado avisos de pago atrasado a 3 subcontratistas en los últimos 4 meses. Problemas de liquidez. Retrasos en los permisos de 2 proyectos municipales. Una reclamación de indemnización laboral sigue pendiente de investigación. Imprimí las páginas pertinentes y revisé las bases de datos del sector de la construcción. El panorama se aclaró. El aumento de los costos de los materiales, la escasez de mano de obra y los retrasos en los pagos municipales presionaban a los pequeños contratistas de Arizona. Desert Vista se encontraba en una situación delicada. En la cafetería de Common Ground, me encontré con Bob Henley, un antiguo cliente jubilado del Departamento de Planificación Urbana. Nuestra conversación empezó con comentarios amables sobre el funeral de Marta y evolucionó a una conversación sobre el sector. El sector de la construcción está en apuros ahora mismo, comentó Bob, removiendo su café. La mitad de estas pequeñas empresas están a un solo proyecto de la quiebra. Imagino que el cumplimiento de los permisos es crucial en ese entorno. Más que nunca, con todas las normas de seguridad, requisitos de seguro y leyes de protección laboral, una sola infracción puede paralizar un proyecto durante semanas. Interesante, me acordé de investigar más a fondo el historial de cumplimiento de Desert Vista. ¿Alguna empresa en particular que le esté dando problemas al departamento? Bob bajó la voz. Bueno, entre nosotros, ha habido algunas preocupaciones sobre la construcción en Desert Vista. Todavía no hay nada que pueda hacer, pero sus protocolos de seguridad parecen poco rigurosos, y su documentación del seguro se ha retrasado en varias ocasiones. Protocolos de seguridad. Documentación del seguro. En la industria de la construcción, estos no eran meros requisitos burocráticos. Marcaban la diferencia entre proyectos rentables y pesadillas regulatorias. De vuelta en casa, pasé la mañana del domingo comparando registros públicos con informes del sector. La situación financiera de Desert Vista era más grave de lo que había calculado inicialmente. Debían 67,000 pesos a un proveedor de concreto, 42,000 pesos a un subcontratista eléctrico y habían atrasado 3 pagos de primas de seguro. Pero el descubrimiento más interesante provino de la base de datos del Better Business Bureau. 2 quejas presentadas el mes pasado, ambas relacionadas con trabajos incompletos y disputas de pago, no fueron suficientes para destruir una empresa, pero sí para cuestionar su fiabilidad. Saqué mi antigua lista de contactos profesionales. La jubilación no había roto todas mis relaciones profesionales.
David Mars, de Southwest Insurance Group, se encargaba de las indemnizaciones laborales de la mayoría de los contratistas de la zona. Sarah Adams, de licencias municipales, llevaba décadas tramitando solicitudes de permisos. Ambos me debían favores de nuestra época bancaria. Para el domingo por la tarde, ya había hecho consultas discretas con 3 agencias diferentes, no acusaciones, sino preguntas sobre el cumplimiento normativo de la industria y la gestión de riesgos. Una diligencia de vida profesional, la que cualquier analista de negocios con experiencia podría llevar a cabo. David, estoy haciendo una consultoría informal y Desert Vista Construcción surgió como posible socio, le explicaría al ejecutivo de seguros. Su cobertura parece adecuada, pero quería verificar sus reclamaciones, historial y estado de pago. Harold, entre nosotros, están en una situación delicada. 2 pagos atrasados y estamos obligados a notificar a su compañía de fianzas. Una prima más atrasada y su cobertura caduca. En el sector de la construcción, eso significaba el cierre inmediato del proyecto y una posible responsabilidad penal por cualquier lesión laboral. Sarah Adams, de licencias municipales, había sido igualmente informativa. Desert Vista, últimamente han tenido problemas con los permisos. Nada grave, pero suficiente para sugerir problemas de gestión. Su capataz presentó planes de seguridad incompletos 2 veces el mes pasado. Planes de seguridad incompletos. Otra señal de alerta que las autoridades reguladoras vigilarían atentamente. Pasé las tardes de los domingos resumiendo mi investigación. Desert Vista Construcción era una empresa bajo presión, que se esforzaba por cumplir con las normativas y lidiaba con problemas de liquidez. Necesitaban que cada proyecto se desarrollara sin contratiempos, que cada permiso se procesara sin demoras y que cada inspección pasara sin problemas. Desafortunadamente para Perry, las empresas en situaciones precarias a menudo se daban cuenta de que pequeños problemas se convertían rápidamente en grandes desastres. Especialmente cuando recibían la debida atención de las autoridades reguladoras. Preparé un correo electrónico sencillo para Bob Henley. Bob disfrutó de nuestra conversación de café de ayer. Pensé que estos informes de cumplimiento de la industria podrían interesarle, en particular la sección sobre infracciones del protocolo de seguridad. Puramente informativo, por supuesto. Se adjuntaron los registros públicos de Desert Vista que mostraban sus recientes retrasos en los permisos y problemas con la documentación de seguridad. Nada confidencial ni inventado, simplemente información pública, organizada en un formato profesionalmente convincente. El correo electrónico llegaría a Bob el lunes por la mañana. Revisaría los materiales y probablemente los compartiría con sus antiguos colegas de planificación e inspección de seguridad. Un intercambio de información habitual entre profesionales preocupados por la seguridad pública. En una semana, Desert Vista Construcción se vería sometida a un escrutinio regulatorio que podría paralizar proyectos y agotar las reservas de efectivo. Perry me había amenazado. Ahora aprendería lo que significa el verdadero poder. El lunes llegó la noticia que tanto esperaba. La camioneta de Perry estaba aparcada en la entrada a las 15:15, 2 horas antes de su regreso habitual de Desert Vista Construcción. Por el retrovisor, estacionado en la cafetería de la esquina, lo vi inmóvil al volante durante casi 10 minutos. Cuando finalmente emergió, sus hombros cargaban con la derrota de un hombre cuyo mundo acababa de derrumbarse. El escrutinio regulatorio que yo había orquestado había funcionado más rápido de lo esperado. Los problemas con los permisos de Desert Vista habían escalado hasta el cierre total del proyecto, obligando a despidos inmediatos. Perry desapareció dentro de su pequeña casa. En cuestión de minutos, voces fuertes se escucharon a través de las delgadas paredes y las ventanas abiertas. Incluso desde la calle, su agitación era inconfundible. Gestos bruscos visibles a través de la ventana delantera, un ritmo que hacía que toda la estructura pareciera vibrar de tensión. El martes por la mañana llegó con el grito de Siena. Me había situado en el parque del barrio,
aparentemente leyendo el periódico matutino mientras vigilaba su casa desde una distancia discreta. El sonido atravesó el aire del desierto como un cristal roto. Incredulidad pura y angustiada. Perry finalmente había confesado. 78.000 en deudas comerciales ocultas, la declaración de quiebra, la cascada de mentiras que habían mantenido su estilo de vida durante meses. A través de la ventana de la cocina, pude ver la silueta de Sienna gesticulando descontroladamente, con movimientos bruscos y desesperados. Perry permaneció rígido, con las manos extendidas en lo que parecía una explicación defensiva. Su crisis doméstica se desarrolló como una película muda, llena de furia y traición, sin diálogos audibles. Sienna salió furiosa, con el teléfono pegado a la oreja. Su primera llamada duró 3 minutos, probablemente a su hermana en California. La segunda fue más breve, más desesperada. Para la cuarta llamada, ya caminaba de un lado a otro por la entrada, con su voz resonando en la quietud de la mañana. Mamá, sé que es temprano, pero necesitamos ayuda. Ayuda en serio. Perry perdió su trabajo y no, hay más, mucho más. Desapareció de nuevo en la casa, solo para salir 10 minutos después con otra llamada frenética. Esta rutina continuó durante toda la mañana, buscando desesperadamente a cualquiera que pudiera ofrecerle una salvación financiera. Para el mediodía, Perry había hecho 2 viajes a la licorería y uno a lo que parecía ser una casa de empeños, a juzgar por las cajitas que traía de casa. Vendía objetos personales, la clásica desesperación de quienes están ahogados en deudas. Me trasladé al estacionamiento de la biblioteca pública para el turno de la tarde, manteniendo contacto visual y aparentando hacer recados normales. Su crisis se estaba acelerando más allá incluso de mis optimistas proyecciones. Rebecca, la amiga de Sienna, llegó alrededor de las 2 de la tarde y se quedó 1 hora. A través de la puerta principal abierta, pude escuchar fragmentos de una conversación emotiva. Lágrimas, súplicas de consejo, el eco hueco de alguien que descubre que su red de seguridad ha desaparecido. Cuando Rebecca se fue, su expresión transmitía la incómoda mezcla de compasión y alivio que caracteriza a quien agradece que no le pidan dinero que no tiene. Al anochecer llegó el verdadero colapso. La discusión de Perry y Sienna se había trasladado al porche, con las voces alzadas, más allá de cualquier pretensión de privacidad. De pie en mi propio jardín, aparentemente regando las rosas de Marta, podía oír cada palabra amarga. Nos dejaste en la ruina. La voz de Sienna se quebró de cansancio y furia. $78.000, Perry. ¿Cómo escondes $78.000? Intentaba salvar el negocio. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Qué futuro? Perdemos la casa en 6 días. 6 días, Perry. Tu padre podría ayudarnos si quisiera. Una llamada, una transferencia, y toda esta pesadilla desaparece. ¿Mi padre? La risa de Sienna no tenía gracia. Le ordenaste que hiciera las maletas y no volviera jamás. ¿Crees que lo ha olvidado? La respuesta de Perry se perdió entre el portazo de la puerta principal. Sienna permaneció en el porche, sollozando entre sus manos con la desesperación de alguien cuyo mundo se derrumbó en un solo día. Enrollé la manguera del jardín y entré, satisfecho con la información recopilada ese día. Mi estrategia superó todas las expectativas. Su matrimonio, ya agobiado por la presión financiera, se desintegraba bajo el peso de la traición y la desesperanza. La segunda fase de mi plan estaba completa. Habían perdido sus ingresos, agotado su crédito y ahora se enfrentaban a la destrucción de su relación más fundamental, la confianza entre marido y mujer. Mañana llegaría la fase 3, pero esta noche me serviría un whisky y apreciaría la elegante precisión de ver a la gente cosechar exactamente lo que había sembrado. La tarde del desierto teñía el cielo de carmesí y oro. La justicia, al parecer, lucía los colores más hermosos. El miércoles por la noche llegaron las visitas que esperaba.
A través de mi ventana, las vi acercarse. Siena se aferraba al brazo de Perry para sostenerse, ambas moviéndose con el arrastrar derrotado de quienes se han quedado sin opciones. El timbre sonó una vez, un sonido vacilante, casi de disculpa. Me tomé mi tiempo para abrir, ajustándome la corbata y mirándome en el espejo del pasillo. Al tratar con gente desesperada, el momento oportuno y la presentación lo eran todo. Papá. Siena tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Gracias por recibirnos. Siena. Perry. Me hice a un lado, permitiéndoles entrar, pero sin hacerles ningún gesto de bienvenida. Por favor, pasen. Me siguieron a la sala, donde ocupé mi silla de siempre. La silla de Marta permaneció vacía a mi lado, un silencioso recordatorio de lo que me habían costado. Perry y Siena se sentaron en el borde del sofá como niños a los que llaman a la oficina del director. Supongo que tienes algo que discutir. La compostura de Siena se quebró al instante. Papá, estamos en serios problemas. Sé que cometimos errores, dijimos cosas que no debíamos, pero... ¿Errores? Repetí la palabra con precisión clínica. Interesante lección de terminología. Harold, necesito disculparme. La voz de Perry transmitía la tensión del orgullo reprimido. Lo que dije en la cena, sobre hacer las maletas, fue completamente inapropiado. Estaba estresado por nuestra situación financiera y me desquité contigo. Nuestra situación financiera. Incluso al disculparse, estaba reescribiendo la historia. Estabas estresado, lo reconocí. ¿Sobre qué, específicamente? Perry apretó la mandíbula. La pregunta lo obligó a revelar una debilidad que prefería ocultar. Problemas de negocios. Asuntos de deuda que debería haber discutido con Siena antes. ¿Cuánta deuda, Perry? El silencio se prolongó incómodamente. Siena miró a su esposo con renovado dolor. Incluso ahora, se resistía a confesar la magnitud de su engaño. $78,000, admitió Perry finalmente. ¿Qué cantidad tan considerable? Mantuve mi voz profesionalmente neutral. ¿Y tu situación laboral? Perdí mi trabajo el lunes por problemas en la construcción. Problemas en la construcción. No se trata de un escrutinio regulatorio provocado por ciudadanos preocupados que comparten información de seguridad pública. Perry aún no entendía la verdadera magnitud de su problema. Papá, por favor. A Siena se le quebró la voz. Perdemos la casa en 5 días. He llamado a todos. Mi hermana, mis amigos de la universidad, cualquiera que pudiera ayudar. Nadie tiene esa cantidad de dinero disponible con tan poco tiempo de aviso. Nadie, excepto el padre al que ella ayudó a desalojar de su propia casa. Y pensaste en mí. En tu familia. Las lágrimas corrían por su rostro. Eres todo lo que me queda desde que murió mamá. Ella habría querido que siguiéramos juntos. Que resolviéramos nuestros problemas. Marta, invocaban la memoria de mi difunta esposa para ganarse mi compasión. Tu madre valoraba la honestidad por encima de todo. Llevaba registros meticulosos. Insistió en la transparencia en todos los asuntos financieros. Siena no captó la insinuación, pero Perry entrecerró los ojos ligeramente. Empezaba a percibir algo oculto tras mis respuestas. Papá, sé que no he sido la hija perfecta, pero sigo siendo tu niñita. Por favor, no me abandones cuando más te necesito. Tu niñita. La misma niña que observaba en silencio mientras su marido me ordenaba empacar mis cosas y desaparecer. ¿Qué me pides que haga específicamente? Préstanos dinero, dijo Perry rápidamente. 40,000 cubrirían los atrasos de la hipoteca y nos darían un respiro para encontrar un nuevo empleo. 40,000, una fracción de lo que realmente debían, pero suficiente para posponer el día del ajuste de cuentas. Es una suma considerable. Te lo devolveremos, prometió Siena, con intereses.
En las condiciones que prefieras. Firmaremos los documentos legales y pondremos la casa como garantía. ¿Poner la casa como garantía? La casa por la que ya había dado el enganche, con la hipoteca que ya había garantizado. Ya veo. Me recosté en la silla, observando sus rostros desesperados. ¿Y si me niego? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Los hombros de Siena se estremecieron con sollozos reprimidos. Perry miró al suelo, con orgullo y desesperación en pugna en su expresión. Entonces lo perderemos todo, susurró Siena. ¿Nuestro hogar? ¿Nuestro matrimonio? ¿Nuestro futuro? Nuestro futuro, construido sobre mentiras, sostenido por el engaño, derrumbándose bajo el peso de consecuencias que nunca anticiparon. Me puse de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín de Marta. Las rosas florecieron magníficamente este año. Ella siempre decía que una poda adecuada era esencial para un crecimiento saludable. ¿Qué situación tan complicada se encuentran? Detrás de mí, oía el llanto silencioso de Siena y la respiración agitada de Perry. Esperaban mi decisión, pendientes de cada palabra, completamente dependientes de mi misericordia. Por primera vez en semanas, sentí la profunda satisfacción de la justicia perfecta. Antes de considerar tu petición, dije, apartándome de la ventana, creo que deberías entender exactamente cómo llegaste a este momento. Siena se secó los ojos, la confusión se reflejó en su rostro lloroso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que muy poco de lo que te ha pasado ha sido casualidad. Me dirigí a mi escritorio y abrí el cajón central donde guardaba registros detallados de cada decisión estratégica. La expresión de Perry pasó de la derrota a la cautela cuando saqué una carpeta manila llena de documentos. Déjame mostrarte algo interesante. Extendí la cronología sobre la mesa de centro. Lunes, 18 de marzo. Visité a mi antiguo colega, James Morrison, en el Desert Community Bank. Perry palideció. ¿Qué hiciste? Como aval de tus préstamos, tenía todo el derecho legal de revisar tu situación financiera. James fue muy minucioso en su evaluación. Saqué los informes crediticios impresos. Tenía una deuda comercial de 7,000 pesos, 3 meses de atraso en los pagos de la hipoteca y las tarjetas de crédito al 60% de su límite disponible. Siena miró fijamente los documentos. Papá, no lo entiendo. Realicé un análisis de riesgos profesional de tu situación. 23 años en banca me enseñaron a reconocer cuando los clientes estaban insalvables. Pasé a otra página. Tu ratio de deuda a ingresos se acercaba al 65%, estadísticamente imposible de sostener. ¿Nos estabas analizando? La voz de Perry denotaba un creciente horror. Cuando Siena llamó pidiendo 15,000 pesos, llevaba días esperándolo. El tiempo era predecible, según tus plazos de pago y proyecciones de flujo de caja. ¿Pensabas negarte? Perry, me ordenaste que hiciera las maletas y no volviera nunca. ¿Te imaginabas que no habría consecuencias por tal nivel de crueldad? Pasé al siguiente conjunto de documentos. La comunidad bancaria de Scottsdale está extraordinariamente interconectada. Margaret Walsh en First National. David Adams de Community Trust. Sarah Morrison de Southwest Credit Union. Todos fueron clientes míos. Perry estaba de pie, con el rostro enrojecido por la ira comprensiva. Nos pusiste en la lista negra. Compartí preocupaciones legítimas sobre los factores de riesgo y la fiabilidad de los pagos. Todo lo que comenté era información pública. Destruiste nuestras solicitudes de crédito. Aporté perspectiva profesional a colegas que tomaban decisiones empresariales prudentes. Siena me miraba como si viera a una extraña. Papá, ¿qué dices? Digo que la construcción en Desert Vista ya era vulnerable antes de que yo compartiera mis preocupaciones sobre seguridad laboral con Bob Henley, de Planificación Urbana. Su cumplimiento de los permisos era cuestionable. Sus pagos del seguro estaban atrasados.
Sus protocolos de seguridad necesitaban una revisión. Hiciste que me despidieran. Las palabras de Perry salieron como un susurro. Me aseguré de que las autoridades reguladoras tuvieran información completa sobre los posibles riesgos para la seguridad pública. Los problemas posteriores de Desert Vista fueron completamente responsabilidad suya. Saqué el documento final. Mi cronograma estratégico escrito a mano. Cada llamada, cada rechazo, cada coincidencia, estaba calculada para el máximo impacto psicológico en el momento óptimo. ¿Planeaste todo esto? A Siena se le quebró la voz. Desde el momento en que Perry me dijo que hiciera las maletas, sí. Pasé 35 años analizando vulnerabilidades financieras y puntos de presión estratégicos. Aplicar esa experiencia a tu situación fue simplemente una metodología profesional. Perry se abalanzó sobre él, agarrando los papeles. ¡Qué manipulador, Perry, viejo y cuidadoso! Mi voz era de acero. Sigues en mi casa, solicitando mi ayuda. Se quedó paralizado, con los documentos temblando en sus manos mientras leía mis metódicas notas de planificación. Las fechas, las decisiones estratégicas, los contactos profesionales aprovechados, la eliminación sistemática de sus opciones. Destruiste nuestro matrimonio. La acusación de Siena quedó en el aire. Su matrimonio fue un daño colateral. El objetivo principal era imponer consecuencias apropiadas por un comportamiento inadmisible. Somos su familia. Los familiares no se ordenan desaparecer tras 38 años de servicio y sacrificio. Redefiniste nuestra relación aquella noche de domingo. Siena se desplomó en el sofá, abrumada por la magnitud de la traición. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? ¿Cómo pudiste quedarte callada mientras tu esposo me ordenaba abandonar mi propia casa? Perry arrojó los papeles por la habitación, desparramando mi cuidadosa documentación. Eres un monstruo. Soy una profesional que aplicó el pensamiento sistemático a un problema personal. Amenazaste a alguien que creías indefenso. Descubriste lo contrario. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave sollozo de Siena. Estaban asimilando la magnitud de ser superados por alguien a quien habían subestimado. Ahora, dije, volviendo a mi silla con la serena autoridad de una victoria absoluta, ¿discutimos las condiciones bajo las cuales podría considerar ayudarlos? Perry recogió los papeles dispersos con manos temblorosas, con el rostro enrojecido por la rabia y la humillación. Siena permaneció desplomada en el sofá, asimilando la magnitud de la obra maestra estratégica de su padre. Estas son mis condiciones, dije, volviendo a mi silla con la serena autoridad de la victoria absoluta. Querías hablar de asistencia. Hablemos de ello con propiedad. ¿Condiciones? La voz de Siena era apenas un susurro. Me ordenaste empacar mis maletas y desaparecer. Ahora necesitas mi ayuda para sobrevivir. Eso requiere reconocer algunas realidades fundamentales sobre nuestra relación de ahora en adelante. Perry levantó la vista de los documentos, el odio ardía en sus ojos, pero atenuado por una necesidad desesperada. ¿Qué quieres? Primero, una disculpa por escrito, un reconocimiento público de que tu trato hacia mí fue inapropiado y cruel. Lo enviarás al boletín del barrio y lo publicarás en redes sociales. ¿Quieres que nos humillemos públicamente? Quiero que corrijas la historia sobre mi carácter y mi valía. Tus vecinos te vieron faltarle el respeto a un viudo afligido. Deberían saber que reconociste que ese comportamiento era inaceptable. Siena asintió lentamente. Está bien, escribiremos una disculpa. Segundo, me tratarás con el respeto y la cortesía propios del patriarca de la familia. Se acabaron los comentarios desdeñosos, las presunciones financieras y las órdenes sobre mi situación. Sí, Harold, dijo Perry apretando los dientes. En tercer lugar, cualquier ayuda que brindo tiene condiciones. Seguirás mi orientación financiera, asistirás a terapia para tus problemas matrimoniales y mantendrás un empleo que yo apruebe. ¿Quieres controlar nuestras vidas?
Quiero asegurarme de que mi inversión no se desperdicie en personas que no han aprendido de sus errores. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, sacando mi chequera. El sonido del bolígrafo rascando el papel era el único ruido en la habitación. Estoy dispuesto a proporcionarles 25,000 pesos, suficiente para evitar la ejecución hipotecaria y darles un respiro para reconstruir sus vidas como es debido. Siena abrió mucho los ojos. $25,000. Pero necesitamos 40,000 pesos para recuperarnos. Tienes que aprender la diferencia entre rescate y asistencia. No estoy restaurando tu estilo de vida anterior. Estoy evitando el colapso total mientras construyes algo más sostenible. Arranqué el cheque y lo puse en la mesa de centro. Esto incluye informes mensuales de progreso, transparencia financiera, asistencia a terapia de pareja, verificación de empleo y comunicación respetuosa. Perry miró el cheque como si fuera a la vez salvación y veneno, y si rechazamos estas condiciones, te irás de mi casa y resolverás tus problemas sin mi intervención. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Estaban calculando sus opciones, sopesando el orgullo contra la supervivencia, la dignidad contra la necesidad. Aceptamos, dijo Siena finalmente. Todo. Perry movió la mandíbula como si masticara vidrio, pero asintió. Sí, aceptamos tus condiciones. Excelente. Tomé el cheque y lo sostuve fuera de su alcance. Tendrás esto mañana, después de que hayas escrito y presentado la disculpa pública. Considera esta noche tu oportunidad para reflexionar sobre lo mucho que han cambiado tus circunstancias. Los acompañé hasta la puerta principal, sus posturas derrotadas contrastaban marcadamente con la arrogante pareja que intentó exiliarme hace 2 semanas. Una última reflexión, dije mientras salían al porche. Asumiste que era débil porque estaba de luto, generosa porque era cariñosa, indefensa porque era mayor. Confundiste la bondad con la estupidez y la paciencia con la impotencia. Perry se giró, con el rostro desencajado por la ira impotente. Esto no ha terminado, Harold. Tienes toda la razón. No ha terminado. Apenas empieza con la nueva administración. Cerré la puerta y volví a la sala, recogiendo los documentos dispersos de mi cronograma estratégico. Afuera, su coche arrancó y se alejó, con 2 personas que habían aprendido que la crueldad tiene consecuencias. En mi estudio, abrí la foto de Marta y sonreí al ver su rostro amable. Creo que estarías orgullosa, le dije. Querían que me fuera, pero sigo aquí, y ahora saben exactamente con quién están tratando. La casa se sumió en un silencio confortable a mi alrededor. Descubrí que la justicia era un plato que se servía con regularidad. Si te gustó esta historia, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.